escuela cerraba a las 7, siempre. No importaba si había eventos, juntas o actividades extracurriculares. A las 7 en punto, las luces se apagaban en los pasillos principales y el conserje recorría cada salón verificando que no quedara nadie. Era una regla estricta, porque hace años alguien se quedó después de las 7 y no volvió a salir. Pero eso nadie lo decía oficialmente, solo era un rumor, uno de esos que se repiten tanto que dejan de sonar como mentira. Daniel aceptó quedarse esa noche, no por valiente, por necesidad. Tenía que entregar un proyecto al día siguiente y no tenía computadora en casa. La única opción era usar el laboratorio de informática. «Solo no te quedes después de las 7», le dijo la maestra. Daniel miró el reloj. 6:12 p.m. Sí me alcanza. Ese fue su error. El laboratorio estaba en el segundo piso. Pasillo largo, puertas idénticas, luces blancas que parpadeaban de vez en cuando. Daniel se sentó frente a una computadora y empezó a trabajar. Todo normal, silencio, teclado, pantalla, hasta que escuchó el primer sonido. Un golpe, lejano, como si algo hubiera caído. En otro salón, se detuvo, esperó, nada. Seguro fue el conserje, murmuró. Volvió a escribir. Pero ahora, el silencio ya no era igual. Había algo en él, algo pesado, como si el edificio estuviera atento. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba 6:47 p.m. Le quedaban 13 minutos. Suficiente. Eso pensó, hasta que la luz del pasillo se apagó. De golpe, sin transición, Daniel giró hacia la puerta. Oscuridad. Total. ¿Hola? Nadie respondió. Se levantó. Abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, pero había algo raro. El reloj del pasillo estaba detenido. Marcaba. «Tetenondea». Daniel frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Miró su celular. 6:49 p.m. Regresó al salón, pero antes de cerrar la puerta, escuchó pasos, lentos, arrastrados, en el pasillo. Se asomó de nuevo. Nada. Silencio. Pero esta vez, sintió algo, como si no estuviera solo, como si algo lo hubiera visto primero. Cerró la puerta. Con seguro, regresó a su lugar. «Termino y me voy», se dijo. Pero la computadora había cambiado. En la pantalla ya no estaba su documento. Había un texto que no había escrito. Ya pasaron las 7. Daniel sintió un frío en la espalda. No es cierto. Miró su celular. 6:52 p.m. Volvió a la pantalla. El texto cambió. «Para nosotros sí». La luz del salón parpadeó. Una vez, 2, 7 veces. Y luego se estabilizó. Pero algo ya no estaba bien. Daniel escuchó algo dentro del salón. No en el pasillo. Dentro. Giró lentamente. Las computadoras estaban encendidas. Todas. Y en cada pantalla había la misma frase. «Ya te vimos». El sonido volvió, pero ahora más cerca. No eran pasos. Era algo arrastrándose entre las filas de mesas. Pero no había nada visible. Daniel retrocedió. Chocó con la pared. Esto no es real. Pero entonces una silla se movió sola, 1 centímetro, luego otro, como si alguien invisible la estuviera usando. Las pantallas cambiaron otra vez. Ahora mostraban cámaras, el pasillo, las escaleras, el patio, pero había algo en cada toma. Algo oscuro, algo que no estaba antes. Figuras, altas, delgadas, quietas, observando. Daniel intentó salir, corrió a la puerta, la abrió. El pasillo no era el mismo. Era más largo, mucho más. Las luces no parpadeaban, estaban fijas. Pero había algo peor. Las puertas no tenían número, excepto una, al fondo. Salón 7. Daniel dio un paso fuera del laboratorio. El sonido de su propio zapato contra el suelo no hizo eco. Eso fue lo primero que notó. El pasillo era demasiado largo, demasiado silencioso, demasiado cerrado, como si el aire no circulara. Miró hacia atrás. La puerta del laboratorio ya no estaba. Solo había pared. Lisa, fría, sin señal de que alguna vez hubiera existido algo ahí. No, esto no. Daniel caminó rápido, luego más rápido, luego casi corriendo. Pero el salón 7 no se acercaba. Seguía igual de lejos, como si la distancia no fuera real.
Las luces empezaron a apagarse, una por una, desde atrás, siguiéndolo. No todas de golpe, no, secuencial, lenta, calculada. Daniel dejó de correr. Se quedó quieto, respirando agitado, y entonces lo escuchó. Una respiración, pero no era la suya. Venía de atrás. Giró lentamente. Oscuridad. Total. Pero dentro de esa oscuridad había forma. Algo más negro que lo negro. Más profundo. Más presente. La luz más cercana parpadeó. Y por una fracción de segundo, Daniel vio una silueta. Alta. Desproporcionada. Con algo que parecían brazos demasiado largos. La luz volvió. La figura desapareció. Pero la respiración seguía ahí. Más cerca. Daniel corrió. Esta vez sin pensar. Sin mirar atrás. Sin detenerse. El salón 7. Ahora sí se acercaba. La puerta estaba entreabierta. Oscura por dentro. Sin luz. Sin sonido. Daniel llegó. Se detuvo frente a ella. No quería entrar. Pero quedarse afuera. Se sentía peor. Empujó la puerta. Chilló. Lento. Largo. Como si no se hubiera abierto en años. El salón era distinto. No tenía computadoras, ni escritorios modernos. Era viejo. Muy viejo. Pizarrón verde. Mesas de madera. Sillas desgastadas. Y en el pizarrón había un número, escrito una y otra vez. Z, 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 cubriendo toda la superficie. Daniel entró. La puerta se cerró detrás de él. Sin tocarla, el aire dentro del salón era más frío, más pesado, como si hubiera estado cerrado por mucho tiempo. Entonces lo vio. En una de las mesas, un cuaderno, abierto. Se acercó lentamente. Las hojas estaban llenas de escritura, pero no eran apuntes. Eran frases, repetidas. Después de las 7 ya no eres tú. Daniel tragó saliva. Pasó la hoja. Más frases. Ellos esperan. Otra hoja. Solo uno sale. Se detuvo. Solo uno. Miró alrededor. El salón estaba vacío. Pero esa frase no se sentía como advertencia. Se sentía como regla. La última página tenía algo distinto. Un nombre, escrito muchas veces. El mismo nombre. Como si alguien lo hubiera repetido hasta perder la razón. Daniel leyó en voz baja. Daniel. Se quedó inmóvil. El nombre no era común. Era el suyo. El cuaderno cayó al suelo. Solo. Sin que nadie lo tocara. Las hojas empezaron a pasar solas. Rápido. Violento. Hasta que se detuvieron en una página nueva. Que no estaba antes. Y ahí había una frase recién escrita. Llegaste. Daniel retrocedió. ¿Quién escribió eso? Silencio. Luego, un sonido. Detrás de él, una silla, moviéndose. Lento. Arrastrándose. Daniel giró. Una de las sillas estaba fuera de lugar, frente a otra mesa, como si alguien se hubiera sentado, pero no había nadie. Y entonces, la silla se hundió, como si algo invisible acabara de sentarse. El aire se volvió más frío, más denso. Daniel sintió presión en el pecho, dificultad para respirar, y escuchó una voz, no clara, no completa, pero suficiente, susurrando. 7. Daniel cerró los ojos. No es real, no es real. Pero cuando los abrió, ya no estaba solo. Había más sillas ocupadas, varias. No se veían cuerpos, pero se sentía presencia, peso, atención. Todas mirándolo. El pizarrón cambió. Las decenas de 7 se borraron solas. Quedó uno solo, grande, en el centro. Debajo, apareció una línea nueva. Empieza. Daniel no entendía. ¿Qué empieza? La respuesta llegó, no en palabras. En acción, las sillas se movieron al mismo tiempo. Todas. Un sonido seco, sincronizado, como si algo hubiera dado una señal. Y entonces lo entendió. No era un salón. Era un lugar de espera. Y él no era el primero. El cuaderno en el suelo volvió a abrirse. Y ahora tenía más nombres, muchos más. Todos tallados, excepto uno, el suyo. La puerta del salón 7 se abrió sola. Pero afuera no había pasillo, solo oscuridad. Y desde esa oscuridad, algo empezó a entrar. La oscuridad cruzó el umbral. No como una sombra, no como algo que se proyecta, sino como algo que existe por sí mismo. Densa, pesada, con forma,
Daniel retrocedió hasta chocar con el pizarrón. No había salida, no había ventanas, no había otra puerta, solo ese salón. Y lo que estaba entrando, las sillas comenzaron a vibrar, leve, como si quienes estaban sentados reaccionaran, esperando, atentos. La figura se detuvo en la entrada. No tenía rostro, no tenía ojos, pero Daniel sabía que lo estaba mirando. El aire cambió, se volvió más frío, pero no era temperatura, era ausencia, como si algo estuviera quitando espacio. El pizarrón volvió a cambiar. El 7 se desdibujó, y debajo apareció otra frase. «Es tu turno». ¿Turno de qué? Daniel no terminó la frase, porque lo entendió. No era un lugar al que llegabas, era un lugar al que te asignaban. Las sillas hicieron un sonido seco. Otra vez. Pero ahora, una de ellas se movió hacia atrás. Libre. Disponible. Directamente frente a él. Daniel negó con la cabeza. ¿No? La figura dio un paso. No caminó. Simplemente apareció más cerca. El cuaderno en el suelo volvió a abrirse. Las páginas pasaron rápido, hasta detenerse. Una nueva línea se escribió sola. Resistencia detectada. Las sillas vibraron más fuerte. El aire se comprimió. Daniel cayó de rodillas. No podía respirar. La voz volvió. Más clara, más cerca. 7. Daniel levantó la vista y por primera vez vio más de una figura. Detrás de la puerta. Más oscuridad. Más formas. Esperando. Y entonces lo entendió completamente. No era una cosa. No era un ente. Era un sistema. Una regla. Un ciclo. Cada noche, después de las 7, alguien se quedaba. Alguien era elegido. Y ese alguien nunca salía. La silla frente a él se movió una vez más. 1 centímetro. Luego otro. Invitando. Daniel cerró los ojos. Intentó pensar en su casa, en su vida, en cualquier cosa. Pero todo se sentía lejano. Irreal. Porque este lugar se sentía más real que todo lo demás. Abrió los ojos y se levantó. No porque quisiera, sino porque ya no había otra opción. Caminó hacia la silla. Cada paso más pesado, más lento, como si el espacio mismo lo empujara. Se detuvo frente a ella, miró al pizarrón. «Es tu turno». Se sentó. El sonido fue inmediato. Todas las sillas golpearon el suelo al mismo tiempo. Un cierre, un celo. El cuaderno se actualizó. Su nombre fue tachado. Y debajo apareció otro. Uno nuevo. La puerta se cerró. La oscuridad se retiró. Las figuras desaparecieron. El salón quedó en silencio. Y entonces, todo cambió. Daniel abrió los ojos. Estaba de pie, en el pasillo, frente al laboratorio de informática. Las luces estaban encendidas. Todo normal, todo tranquilo. Miró su celular. 6:12 p.m. Exactamente, como al inicio. Dentro del salón, se escuchó un golpe, lejano, como si algo hubiera caído. Daniel dudó, miró la puerta, y por un segundo, pensó en irse, salir, no entrar. Pero no lo hizo, porque algo en su cabeza le dijo que tenía tiempo, que solo sería un rato, que nada pasaría antes de las 7. Y mientras abría la puerta, en el fondo del pasillo, muy lejos, apenas visible, había una puerta que no estaba antes, con un número. Z. Si llegaste hasta el final, ya sabes lo que pasa después de las 7. Y ahora la pregunta no es si la historia da miedo, es si alguna vez te va a tocar a ti. Antes de irte, suscríbete, porque este canal no es solo para escuchar historias, es para descubrir reglas que nadie te explica. Activa la campana, no para que te avise un video nuevo, sino para que no se te olvide lo que acabas de escuchar. Déjame en los comentarios. ¿Te irías de la escuela o entrarías al salón 7? Y si conoces a alguien que se quedaría después de las 7, compártele este video. Tal vez todavía esté a tiempo. Nos vemos en el siguiente, si es que sales antes de que empiece.